Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en esta mañana con 16 grados de temperatura, una linda lluvia ayer, que no será suficiente, pero por lo menos alegra el ánimo y va a seguir lloviendo. Y ya lo vamos a ver qué le parece por el pronóstico de Inumet, que dice que va a continuar. Buena parte de la madrugada, ¿verdad? Bueno, sí, eso no lo seguí atentamente. Ya, en la noche sí, pero ni cerca de ser suficiente en un panorama que por lo menos 6 meses va a faltar. Falta pila. Las temperaturas, bueno, extremas 10 y 18 grados, como ven en pantalla. El cielo va a seguir algo nuboso y no se descartan precipitaciones para las próximas horas. Bueno, para mañana, 6 de julio, mínima de 11, máxima de 15 grados. Baja un poquito la temperatura y aparecen las precipitaciones y tormentas, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y bueno, la temperatura va a seguir en descenso para el viernes, 7 y 14 grados, y el tiempo se va a ir acomodando porque, bueno, cesa la previsión de lluvias para esa jornada. Muy bien, así las cosas. Esto es lo que dice Inumet para hoy y los próximos días. Hay que tener precaución. Ustedes lo veían allí en las imágenes de Antel TV. También hay mucha niebla a esta hora en algunas zonas de Montevideo, así que a manejar con precaución. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, que en esta primera edición de MBD Noticias. Y con los votos del oficialismo, la Cámara de Representantes rechazó el pedido de censura al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Cabildo Abierto, que había sido crítico de la gestión ministerial, se plegó con el respaldo a la mayoría oficialista. Y seguimos con temas parlamentarios porque finalmente ayer se aprobó el proyecto de ley de reparación a víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976. El exdiputado Daniel García Pintos, que presentó el proyecto en 2 oportunidades, dice que le hubiera gustado que fuera aprobado por unanimidad. En otro orden, les contamos que Uruguay decidió no firmar la declaración conjunta final aprobada en la cumbre del Mercosur como señal de sus discrepancias que vienen arrastrando desde hace ya varios tiempos con la actual situación del bloque regional. Además, durante su intervención, el presidente Luis Lacalle Pou expresó su pesimismo sobre el avance del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Y vamos a hablar del agua también. Ayer se expresó la ministra de Salud, Karina Rando, dice que todavía el agua es bebible, se va a avisar cuando el agua no sea bebible y en ese momento se va a recomendar a la población a no beber el agua que suministra la empresa. Hoy va a haber una reunión importante entre la ministra de Salud Pública, también el presidente de la República y autoridades de OCE para evaluar la situación de crisis hídrica. Pasadas las 8:30, como siempre, en nuestra entrevista central abordaremos varios asuntos, esta vez a nivel internacional y también lo que tiene que ver con Mercosur. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué queda de la cumbre del Mercosur? ¿Qué pasa con esa declaración que Uruguay hizo de manera unitaria, a diferencia del resto de los compañeros del bloque regional, y las perspectivas de integración con otros bloques? Está muy bien. Bueno, estos son algunos, como decíamos, de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Aquí en esta primera edición de MBD Noticias vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBD Transporte, mañana con piso mojado. Algunos aportes que nos hace el CGM. Sí, y ahí estamos viendo con la base de Avenida Italia, sí, ¿no? Vamos a decirles que no se va a poder circular por Nueva York entre Magallanes y Minas hasta las 5 de la tarde por una demolición, y esto va a continuar hasta el viernes. Ciudad de Bahía Blanca, entre Presidente Lorenzo Valle y Avelino Miranda, tampoco se va a poder circular hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga. Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, cortado hasta las 5:30 de la tarde hoy por tareas de hormigonado. Por lo mismo, pero hasta las 6:30 de la tarde estará cortado Ibiray, entre Boulevard Artigas y Echeverría. 4 de julio, entre Maquichen y Manuel Alonso, hasta las 2 de la tarde va a estar trabajando una grúa, y Juan Rodríguez, entre José Enrique Rodó y Chaná, hasta las 4 de la tarde va a estar interrumpida la circulación por trabajos de hormigonado. 25 de mayo, entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó, y también Rincón e Ituzaingó, cortado de 18 a 6, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana por una filmación que se va a estar realizando allí, y también por otra filmación, Santiago Vázquez, entre Avenida Brasil y Atanasio Lapido, pero esto será desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Rodajes madrugadores, ¿no? No. Bueno, Uruguay en Montevideo sobre todo, claro, es un importante centro, ¿no?, de donde se realizan muchos trabajos audiovisuales y cortos y demás. Efectivamente. Con muchas locaciones. Veíamos que no estaba el sol prácticamente ahí, a pesar de que hace 10 minutos habría salido, pero el cielo sigue cubierto a esta hora.
Y bueno, ¿qué pasó en la Cámara de Representantes? Que ayer finalmente no se avanzó, es decir, se rechazó la moción de censura al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Sí, pese a las críticas a la gestión en materia de seguridad, el oficialismo del diputado César Vega, del PERI, del Partido Ecologista Radical Intransigente, expresaron su respaldo al jerarca ministerial. Sí, y la diputada Nazmi Camargo dijo que el objetivo de los cabildantes fue marcar sus diferencias, pero no la destitución del secretario de Estado. La intención cuando presentamos la primera moción durante la interpelación era en realidad marcar las diferencias y la crítica que tenemos a la gestión que se viene llevando. En ningún momento en nuestra moción se pedía la censura. La censura fue un pedido del Frente Amplio y nosotros decidimos que la censura no la acompañaba. ¿Considera que queda marcada, clara la postura de Cabildo Abierto de no respaldo a cómo se viene llevando la gestión? Y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es mantener la coherencia desde el inicio, ¿no? Desde el inicio venimos presentando propuestas y marcando esa diferencia en cómo se vienen llevando adelante las políticas en tema de seguridad y creo que sí, que en este momento con la moción era muy clara, lamentablemente no salió la moción entera, pero el mensaje estamos convencidos que llegó. Bueno, el Frente Amplio, en tanto, sí votó la moción de censura justamente por la gestión de Heber al frente del Ministerio del Interior. Sí, y la diputada Cecilia Cairo dijo que el mensaje es claro respecto a que el ministro no cuenta con el respaldo parlamentario. Esta moción de censura la presentamos en la última sesión, ¿verdad?, en la interpelación misma. Y cuando se presenta esa moción de censura, que fue lo que definió el Frente Amplio, no se precisa votar, hay que llamar automáticamente a una nueva sesión, que fue lo que pasó. Al lograr los votos para declarar insatisfactorias las explicaciones del ministro Heber, para nosotros el tema estaba resuelto. Había que cumplir con esto, vinimos, pero creo que lo importante de resaltar es que hoy el ministro no tiene el apoyo del Parlamento. La censura la presentamos porque había que decir algo y se llama asamblea apenas eso sucede, así que nosotros la sesión la teníamos que tener sí o sí, no conocíamos la moción de Cabildo. Al ver la moción de Cabildo y encontrar que habían puntos que estábamos de acuerdo, salió aprobada y ese es el problema. Hoy el ministro no tiene el respaldo del Parlamento. Eso no cambió. ¿Se esperaba igual que Cabildo no votara esta moción? Sí, nosotros estábamos convencidos que eso iba a pasar. Hay momentos políticos en los que uno da un paso adelante y después da uno para atrás. Nosotros veníamos convencidos que eso pasaba y si hubiéramos podido levantar esta sesión lo hubiéramos hecho. Pero el presidente ya había llamado a esta sesión y había que participar. Bueno, hubo varias repercusiones a propósito de esta instancia parlamentaria del día de ayer. Por ejemplo, el expresidente José Mujica dijo que Heber se está prendiendo fuego y también señaló que si dependiera de él, en algún otro momento, no pondría políticos al frente de la cartera de Interior. Sí, justamente el expresidente José Mujica fue consultado en su visita al Parlamento con motivo del homenaje que le hicieron al dúo Larbanoa Carrero. Fue consultado por temas de seguridad pública, sobre todo cómo ve la situación. Dijo que es un tema muy complejo que no se resuelve solo con un enfoque policial. Si yo tuviera poder algún día, no pongo más a un político al frente de ese ministerio. ¿Un error? Porque le estoy prendiendo fuego a la política de un problema que va mucho más allá de lo policial y que está en la sociedad y que necesita un enfrentamiento global. Pero como estamos... O sea que es una autocrítica también por poner a Bonomi. Sí, claro, como es un Ministerio del Interior... Es un ministerio desde el punto de vista de quien tiene el gobierno fundamental, como el Ministerio de Defensa, por lo que significa. Pero uno llega a esta conclusión, le está prendiendo fuego a la política, porque habría que poner a Mandrake. Y como Mandrake no existe, al que ponemos, marcha les Piedo. El pobre Heber se está prendiendo fuego, ahí se está liquidando. ¿Y si cambia algo si él renuncia? No sé. Porque es lo que está pidiendo el Frente, la censura. No sé si... Creo que necesitamos mucho más. Y que es mucho más complicado el asunto. Honradamente.
Y cambiamos de tema y vamos a ver lo que pasó ayer en la cumbre de presidentes del Mercosur. Uruguay finalmente no firmó la declaración conjunta que emitió el bloque por discrepancias justamente con el funcionamiento del Mercosur. Sí, en esa instancia el gobierno uruguayo pidió flexibilizar y modernizar el bloque para permitir el avance de las negociaciones bilaterales con otros países. La declaración final de la cumbre expresó, entre otras cosas, el compromiso de continuar fortaleciendo el bloque a través de la superación de las asimetrías entre los países. Uruguay decidió no firmar para dejar claras sus diferencias con el resto de los socios. En este sentido, el presidente argentino dijo que la posición uruguaya era conocida. Uruguay tiene una mirada que viene sosteniendo desde hace algún tiempo el presidente Lacalle, que insiste y persiste en la idea de que los socios del Mercosur pueden negociar autónomamente al Mercosur y de algún modo expresa esa diferencia no firmando la decisión, pero es una decisión que conocemos. En este marco, el presidente argentino aseguró que la falta de avances del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea no es responsabilidad del bloque sudamericano. El avance con la Unión Europea no estuvo demorada por decisión de los países del Mercosur. Estuvo demorada por conflictos internos de la Unión Europea, que en el fondo uno podría sintetizar como la posición de algunos países que no están dispuestos a terminar con los subsidios agrícolas que dan a sus productores y que para países del Mercosur son muy importantes para poder competir y entrar en esos mercados. Según Fernández, los cambios introducidos por la Unión Europea cambian el sentido inicial del acuerdo y perjudican los intereses de los países del Mercosur. Esa era la foto oficial, ¿no? En su intervención, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se mostró pesimista en finalmente lograr un acuerdo con la Unión Europea. Fue tensa la cosa, porque reiteró además que Uruguay seguirá planteando la necesidad de flexibilizar y modernizar el bloque para adaptarse a un mundo que cambia de manera constante, dijo Lacalle Pou, pero además algo que va a insistir con el TLC con China. Yo le auguro al presidente Lula la mayor de las suertes y sé que va a poner empeño en finalizar el acuerdo con la Unión Europea. Le pido, por favor, que sea el generador de un poco de optimismo en mi ya abundante pesimismo sobre este acuerdo. ¿Por qué? Porque 25 años de negociación en el mundo moderno no es lógico. Todas las cosas que han cambiado en estos tiempos. Entonces, sabemos cuáles son las cosas que tenemos a favor, sabemos cuáles son las cosas que tenemos en contra. Despejemos los obstáculos, y sé que Brasil está en eso, para poder culminar. Entre otras cosas porque necesitamos credibilidad a los actores particulares para que realmente se construya esa confianza en la posibilidad de la unión de estos bloques. Con respecto a China, ustedes saben cuál ha sido la posición de Uruguay. De nuevo, juntos. Pero cuando vemos que no avanzamos juntos y entendemos la visión de cada uno de ustedes, la nuestra, como socio del Mercosur, es que avancemos todos juntos. Bueno, si no podemos hacerlo de esa manera, lo vamos a hacer bilateralmente. Y MB Noticias consultó al senador Daniel Cayani sobre esta posición de Uruguay y dijo que abandonar el Mercosur sería un retroceso. Sí, también señaló que tampoco hay un acuerdo en toda la coalición sobre este tema. Es un planteo recurrente del Uruguay en general, del presidente en particular. Ha tenido pocos resultados en ese sentido. También hay que tener cierta prudencia en los planteos que hacemos para guardar la región, porque la región es importante para el Uruguay, los países no se mudan, pero también para tener una agenda externa importante a nivel del Mercosur. ¿Rever la forma de asociación no es prudente en este momento? Yo creo que eso fue un libretazo del canciller, ¿no? Hoy el presidente ni siquiera lo mencionó, así que me parece que ahí quizá habría que sintonizar un poco más entre la Cancillería y la Presidencia de la República las cosas que se hacen, sobre todo porque estamos hablando de cosas que no son nada sencillas. Es decir, el Mercosur para el Uruguay es nuestro principal socio comercial
Y sería bueno que cuando se dicen esas cosas, por lo menos haya estudios previos, qué impacto puede tener en la economía. Estamos hablando de trabajo nacional, de los productores que todos los días trabajan y que también tienen un esfuerzo muy importante para producir y sobre todo para exportar. Y creo que perder las preferencias arancelarias que hoy tenemos en el Mercosur por algo que no sabemos, que es incierto, me parece que no es prudente, no es adecuado y menos decirlo públicamente. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Nos metemos una vez más en la crisis hídrica. A propósito de este tema, habló la ministra de Salud, Karina Rando, y afirmó que el agua de OCE continúa siendo segura para consumo de la población que no tiene enfermedades. Rando dijo además que no sabe cuál y cómo será el nuevo escenario y dijo que no se descarta que en algún momento se recomiende a todas las personas que solo se beba agua embotellada. El agua hoy en día no ha cambiado las características respecto a lo que yo hablé ya hace unas 3 semanas. Hace unas 3 semanas nosotros dijimos que con 420 miligramos de sodio por litro el agua podía ser es segura para el consumo humano de todas aquellas personas que no tengan enfermedades. El aumento de sodio ha sido, nosotros ayer lo hablamos con OCE y ha habido un aumento por determinada situación que se presentó, que lo que ellos nos manifestaron es que era transitorio. De no ser transitorio, hoy tenemos otra reunión con OCE y Presidencia, de no ser transitorio vamos a tener que cambiar las condiciones y por supuesto dar nuevas recomendaciones. Todavía no sabemos exactamente cuándo será el próximo escenario y el próximo escenario si va a ser un escenario que todavía el agua va a ser segura o si ya vamos a pasar a un escenario en el cual tengamos que no recomendar beber a ninguna persona agua de OCE. Bueno, y a propósito de la situación, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se va a estar reuniendo con autoridades de OCE para, evaluar el avance de las obras en el río San José, que ustedes saben buscan paliar los efectos de la crisis hídrica y solucionar los problemas de abastecimiento en Montevideo y el área metropolitana. Sí, exactamente, así lo anunciaba también Karina Rando, que recién escuchábamos, y además el presidente dijo cuando llegó a Uruguay, consultado sobre si se maneja la posibilidad de aumentar aún más los niveles de sodio y de cloruro en el agua que suministra OCE, dijo que esperemos que no, lo vamos a informar si es que pasa, apenas haya un cambio se va a avisar antes. Bueno, muy bien, vamos a ver qué acontece allí. El encuentro, como adelantó justamente usted lo veía, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, será con los ministerios de Ambiente, su cartera Salud Pública, además de autoridades de OCE y representantes del Ministerio de Desarrollo Social y también de Economía. Bien, y ahora vamos a volver con el tema del agua. Bueno, seguimos en el agua, sí, pero desde otro punto de vista y es el meteorológico, porque la exdirectora de Inumet, Madeleine Renom, advirtió que en el corto plazo no se visualizan eventos significativos de lluvias que puedan paliar la crisis hídrica que atraviesa el área metropolitana. Sí, también destacó que ya no queda agua dulce para mezclar con el agua salada. Vos venís debiendo agua hace muchos meses. Claro. En la zona del suroeste, en el último año, llovieron 500 milímetros cuando tienen que llover 1000 y pico, 1150 más o menos. Entonces estos 25, 30 milímetros que precipiten, o así sean 50 o 60, no va a levantar la crisis. Eso digo, y si bien hay que consultar a los hidrólogos o ingenieros hidráulicos, o sea, cómo funciona eso después a nivel de caudal, ¿no? Sí, es que ni siquiera soñamos con levantar la crisis. Ya no queda agua dulce para mezclar con el agua salada. Claro. Esa es una realidad. Estaban los valores de cloruro y sodio en el agua de las canillas en la zona metropolitana ya no estaría dentro de los rangos, por lo que he escuchado, de que sea bebible, o sea, ni siquiera ya sacamos el potable, o sea, el bebible. Entonces, en el corto plazo no se ven eventos. No se ven eventos, decía Madeleine Renom. Bueno, y efectos colaterales justamente de esta crisis hídrica, que de alguna manera es sanitaria, pero abarca a otros aspectos también. Por ejemplo, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay plantea algunas medidas de precaución para las pequeñas obras que, elaboran el hormigón a pie de obra ante el aumento justamente de la salinidad en el cloruro del agua de OCE. Sí, si bien todavía no, los niveles actuales no producirían un hormigón
son de menor calidad. Un informe técnico recomienda realizar mediciones y afirma que los datos suministrados por OCE no son confiables en cuanto a la calidad del agua por la variación que están teniendo. Esto es importante para las pequeñas obras donde se hace el hormigón a pie de obra. No es para los que hacen el hormigón premezclado. Vieron esos camiones que se ven que llevan el hormigón a las grandes obras. Esos no, porque las propias hormigoneras tienen sus pozos semisurgentes y no tienen problema. Además, permanentemente están haciendo mediciones del agua. Nosotros tenemos una norma, UNIT, que es la que establece que para el hormigón el agua no puede superar 3 gramos por litro. Hoy estamos en 0,8, 0,9, de acuerdo a las informaciones que brinda OCE. Pero ante la alerta de que podría aumentarse el cloro, es que debemos estar atentos, y sobre todo los que tienen obras donde hacen el hormigón a pie de obra, pueden ir midiendo digamos, la salinidad del agua. El tema es que el hormigón armado tiene adentro del hormigón varillas de hierro que son sensibles a la oxidación. Si tenemos agua con sal, obviamente eso puede aumentar esa oxidación. Pero el mismo informe de Tomeo establece algunas medidas que se pueden tomar hoy, como manejar, por ejemplo, el vibrado mecánico, el cambiar la dosificación del cemento Portland, qué sé yo. Digamos, hay recomendaciones que hoy las podemos tomar en forma precautoria, ¿no? No es que hoy el agua necesariamente va a producir un hormigón menor, no lo dice eso el informe. Bueno, otros efectos de la crisis hídrica, porque el Ministerio de Trabajo recomendó a los empleadores, tanto públicos como privados, suministrar 1 litro de agua embotellada por jornada laboral a trabajadores de Montevideo y Canelones que certifiquen ciertas enfermedades. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales y cirrosis, y también está recomendado para embarazadas. Sí, el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo va a hacer controles periódicos sobre el cumplimiento de esta recomendación. En la última resolución de salud pública, ¿verdad?, de días pasados, se establecen determinados colectivos que reúnen determinadas condiciones, comorbilidades, en las cuales sería necesario el aporte, o sea, la recomendación de agua potable. Es verdad, en aquellos casos, por ejemplo, de personas con hipertensión, personas que tienen de insuficiencias renales, personas que están cursando un embarazo, algunas otras cuestiones, hacen necesario atender específicamente a esos colectivos. En materia de eso, CONASAT resolvió hoy la recomendación de que en esos casos se aporte agua potable. El Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que está integrado por cámaras empresariales, Estado y PIT-CNT, va a hacer un seguimiento permanente de esta situación para irla llevando, digamos que día a día o periódicamente. El CONASAT ya está citado para la semana que viene para hacer un monitoreo de cómo va evolucionando este problema, que no depende de nosotros. Se trata de un tema de una recomendación de salud pública que ante una certificación que acredite la condición se otorga el beneficio del agua potable. Cabe destacar la gran seriedad con la cual tanto empleadores como trabajadores han manejado este tema en el país, cuya muestra es, por ejemplo, la resolución de la tripartita de la construcción. El ZUNCA y las cámaras de la construcción han acordado hace unos días, precisamente en esta misma línea, el aportar 1 litro de agua potable diario a quienes acrediten estas condiciones. ¿Y qué le parece si volvemos al Parlamento? Sí. Porque ayer la Cámara de Representantes finalmente aprobó el proyecto de ley de reparación a víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976 por motivos políticos e ideológicos. Sí, un proyecto que justamente cuenta ahora con media sanción. Fue originalmente pensado por el exdiputado colorado Daniel García Pintos y retomado en este periodo por Cabildo Abierto. Se trata básicamente de reparar a las víctimas de grupos armados con fines ideológicos que actuaron desde los años 60 hasta 1976, según dice el proyecto. Y representa, en primer lugar, reconocer que hubo víctimas en este país que no fueron víctimas del terrorismo de Estado, que fueron víctimas de grupos armados con fines ideológicos que no están caracterizados ideológicamente en el proyecto. Acá no se dice que de izquierda, de derecha, los Tupamaros, el Escuadrón de la Muerte, nada de eso se dice. Se dice en abstracto grupos armados con fines ideológicos.
Las víctimas de esos grupos tienen derecho a una reparación. En primer lugar, tienen derecho a que se reconozca que fueron víctimas. Se ha olvidado prácticamente todo esto, pero acá hubo víctimas que no fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y es bueno recordarlo para tener una visión completa del pasado reciente. El Frente Amplio, en los años de gestión al frente de la Administración Central, ha demostrado que no tiene ningún tipo de diferencia con las reparaciones. Ha reparado, pero este proyecto adolece de las mismas, digamos, discrecionalidades que el proyecto que salió del Senado de la República. Se viola el principio de igualdad en el derecho, se violan los principios generales del derecho, sobre todo con los listados que aparecen y que son parte de este proyecto que está a consideración de la Cámara de Diputados, donde aparece gente que nada tuvo que ver ni fue víctima de las organizaciones políticas que operaban en el momento. Por ejemplo, el señor Carlos Abdala, que fue ultimado por un comando yugoslavo en Paraguay. Entonces, esas cosas el oficialismo no las cuenta ni las dice. Veremos qué es lo que dicen ahora en sala. Y el exdiputado Daniel García Pintos, que había presentado un proyecto similar en 2 oportunidades, en 2004 durante el gobierno de Jorge Valle, en 2007 durante la presidencia de Tabaré Vázquez, estuvo presente en el momento de la votación. Sí, habló con MBD Noticias. En ese marco, García Pintos dijo que le hubiese gustado que el proyecto se aprobara por unanimidad y que no se reconozcan muertos de primera y de segunda. Esto es un poco algo así como ser miserables del alma. Porque resulta que cuando los familiares de los muertos de ellos recibieron en 15 años 1.000 millones de dólares, mire lo que le estoy diciendo, me hacen la prueba de alcoholemia y tengo 0 alcohol en la sangre. Lo que estoy diciendo es la verdad, 1.000 millones de dólares, bueno, hasta jubilamos a los terroristas. Jubilamos a los terroristas. Se hicieron montones de cosas, pero solamente a favor de las familias de unos de los muertos. O sea, volvieron con aquel tema de muertos de primera, los de ellos, muertos de segunda, los nuestros. Hay que ser miserables del alma para no votar algo que es una forma muy buena para dar vuelta a la página de la historia. Bien, y ahora vamos a seguir en tema, pero esta vez con nuestro compañero Luca Veloz, que está desde Exteriores. Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Es así porque este texto propone la indemnización para víctimas civiles, policiales, militares y sus familias que hayan sufrido daños a sus personas por hechos ilícitos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. Dice textual, y por eso venimos a conversar con Valdir Tavares de Crisol. Ustedes se han opuesto, en principio, al articulado tal como estaba formulado. Exactamente, buen día. Nosotros no nos oponemos a que el Estado pueda resarcir a quienes hayan sido víctimas de la violencia en esos tiempos tan difíciles. Lo que sí nos oponemos, porque parece realmente un proyecto miserable, es a las características que tiene este proyecto. En primer lugar, porque es violatorio de manera absoluta del derecho de igualdad. Se establecen montos y plazos que son absolutamente diferentes a los que se establecieron, por ejemplo, en la ley 18.596, que fue la que reparó, o es la que repara, a las víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, hay algunos muertos que cuestan una cosa y otros muertos que cuestan otra. Esto es una barbaridad. Pero además, otra diferencia importante, establece que para ser considerado víctima en este proyecto que se votó ayer, bastan con 72 horas de retención. Mientras que la ley 18.596, para ser considerado víctima en el sentido de que te dan un papelito que dice que fuiste víctima, te pide 6 meses de prisión y no haber sido procesado. ¿Verdad? Entonces, es realmente un proyecto que no se explica por qué tiene estas características, pero además tampoco se explica por qué ahora. ¿Por qué ahora? Hubieron 2 gobiernos colorados, 3 gobiernos colorados, hubo un gobierno blanco, hubieron 4 gobiernos con esas características y nunca se planteó este tema, nunca surgió este tema. ¿Por qué ahora? Parece bastante claro que hay una negociación bastante espuria con cabildo abierto, con los sectores más reaccionarios, con gente como su guía, en fin. Parece claro que no se trata simplemente de un acto indemnizatorio
por características humanitarias. Más bien parece una negociación política, ¿no? Ayer uno de los argumentos es que no puede haber muertos de primera y segunda clase, que también los muertos de los grupos armados por fuera del Estado tienen derecho. Sí, claro, pero es que nosotros no negamos ese derecho, no negamos ese derecho. Lo que sí repudiamos son estas características. ¿Por qué vale más la vida de alguien que incluso en algunos casos se pretende indemnizar a personas que sabemos, lo ha dicho la justicia ahora recientemente, que fueron muertos por fuego amigo, cayeron en esas condiciones? ¿Por qué vale más que la vida de Liberarse o de Elena Quintero? ¿Cuál es la razón? ¿Deberían ampararse entonces bajo la ley 19.900? Claro, es que sería tan simple como eso, ¿verdad? Sería tan simple como eso. ¿Están las condiciones dadas en la ley de reconocimiento, de la reparatoria, para que estas víctimas se presenten? Bueno, por supuesto que capaz que hay que hacer alguna modificación a nivel parlamentario, pero una cosa es una modificación en ese sentido y otra cosa es votar este proyecto, que es vergonzoso, es realmente miserable, ¿no? Yo no sé si mantiene la característica que en algún momento hablamos, que indemniza con un monto a oficiales y con un monto a los soldados. Es decir, un soldado vale menos que un oficial, vale $10.000 menos, para decirlo claramente. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Gracias a Valdir Tavares. Entonces es un tema que vamos a seguir porque este proyecto tiene media sanción, pasará entonces a Senado, donde se deberá discutir y seguramente se dé una instancia de intercambio importante. Bien, muchísimas gracias, Luca, por esta información. Seguramente seguiremos en tema. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta tenemos nuestra entrevista central para hacer un análisis a nivel internacional de lo que pasó. Sí, exactamente. ¿Qué pasó en la cumbre? La mirada desde Uruguay, del bloque regional. Nicolás Pose estará con nosotros. Pausa. Analizar la cumbre del Mercosur y sobre todo la integración regional, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Nicolás Pose, que es docente e investigador en Economía Política Internacional. Gusto que estés acá esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cuál es tu primera lectura, digamos, de lo que pasó en la cumbre con las declaraciones de los presidentes y sobre todo con ese doble comunicado, ¿no? Es decir, no hubo un comunicado conjunto, Uruguay se cortó solo. Efectivamente, y no es la primera vez que el gobierno uruguayo adopta esta estrategia. De hecho, ya es la tercera ocasión en la que el gobierno uruguayo, presidido por Lacalle Pou, opta por salirse del comunicado conjunto que terminan firmando Argentina, Brasil y Paraguay y marcar sus discrepancias con respecto a la orientación del bloque. En una estrategia que hemos visto que por un lado ha sido consistente, el gobierno uruguayo ha manifestado en reiteradas ocasiones su insatisfacción con el estado actual del bloque y ha planteado la necesidad de alternativas de inserción para el país en particular y para el bloque en general, pero lo cierto es que estos planteos se enfrentan con la opinión mayoritaria del resto de los socios que prefieren ir por otro camino. Y frente a esto, la estrategia uruguaya, a pesar de presentar esta insatisfacción de forma consistente, como decíamos, no ha logrado los resultados que ha buscado, que en definitiva estaban puestos en la perspectiva de una flexibilización de las relaciones externas del bloque, de que Uruguay eventualmente pudiera firmar acuerdos bilaterales de comercio con terceros, que ha sido una puerta que los socios del bloque no han estado dispuestos a abrir. Por lo que en definitiva, si bien hay una consistencia en la postura del planteo uruguayo, los resultados que ha buscado esta estrategia no se han conseguido. ¿Y estamos más lejos del Mercosur como Uruguay o es solo dialéctico? A ver, por un lado tenemos que entender a estas cumbres como un espacio para presentar y escenificar las convergencias y en este caso también las divergencias. Esto es independiente del funcionamiento cotidiano de los asuntos del bloque que se tratan a nivel de las cancillerías, que se tratan a nivel de las distintas estructuras de los estados nacionales, si bien es cierto que en el plano simbólico es relevante que Uruguay sistemáticamente plantee sus objeciones a cómo funciona el bloque y plantee sus objeciones con respecto hacia dónde van los vecinos. De todos modos, la operativa cotidiana del Mercosur continúa, los temas que venían funcionando continúan funcionando y aquellos en donde hay más dificultades, las dificultades persisten.
Uruguay apunta a reformular la estrategia de inserción externa, en particular del bloque, pero lo cierto es que, a ver, si en algún momento Mercosur decide virar su orientación, esto va a ser el resultado de un acuerdo entre los socios más grandes del bloque, entre Argentina y Brasil. Para los socios pequeños como Uruguay, hay espacios para buscar concesiones específicas, para buscar algunas compensaciones en la medida que el bloque no sigue la postura que un Estado pequeño plantea, pero hay mucho menos espacio para cambiar la orientación del bloque en su conjunto. Claro. Y eso, bueno, en definitiva es con lo que se ha chocado Uruguay constantemente. Uruguay plantea ir por un camino distinto. El inicio, perdón, del Mercosur, ¿no? Por allá por los 90. También. Bueno, en la historia del bloque hay como distintos mojones, hay distintas coyunturas geopolíticas y económicas. Los integrantes del Mercosur han pasado por contextos, bueno, que en Uruguay conocemos bien. Pensemos en la crisis brasileña de 1999, las repercusiones que eso tiene en Argentina en 2001, luego en 2002 en Uruguay. El país ha seguido una estrategia de diversificación de mercados, sobre todo desde la década del 2000 en adelante, apoyada también por nuevas condiciones externas. El ascenso de China ahí como gran potencia económica ha permitido un nuevo mercado en donde insertar buena parte de la oferta exportadora del país, pero al mismo tiempo tenemos un conjunto de bienes que encuentran en los mercados del Mercosur y en particular en el mercado de Brasil un destino relevante, y son bienes que difícilmente puedan encontrar un sustituto en el corto plazo. Es decir, que Uruguay logre colocar estos bienes que colocan los mercados del Mercosur y en particular en Brasil en mercados extrazona. Por eso Uruguay plantea su insatisfacción con el bloque, pero al mismo tiempo permanece en la organización. Te voy a hacer dos preguntas bien cortas, las respuestas no siempre son cortas, pero... ¿ves que puede haber una flexibilización de parte de Argentina, un viraje más flexible desde los grandes en el Mercosur o no? Bueno, a ver, por un lado aparece el escenario de un cambio en el signo de gobierno en Argentina. Sabemos que Argentina va a tener elecciones este año y en la próxima cumbre del Mercosur el nuevo gobierno argentino, independientemente del signo político que tenga, va a ser el que representará a Argentina en la cumbre de diciembre de Mercosur. Pero de todos modos tenemos que centrarnos en particular en la posición de Brasil y en esas relaciones Brasil-Argentina a partir del ordenador regional que por tamaño, que por características de su economía es Brasil. ¿Cuál es la apuesta de Brasil? Mantener las negociaciones conjuntas con terceros y en particular apostar a un acuerdo con la Unión Europea que sabemos que ha tenido sus idas y vueltas y que aparece ahora nuevamente arriba de la mesa, pero a partir de consolidar esa orientación común, en particular con Europa, eventualmente con terceros actores, mantener este eje central para la relación bilateral entre Argentina y Brasil, que es la negociación conjunta con terceros. Porque en el fondo hay una aspiración, que es la aspiración de procurar la consolidación de una unión aduanera a nivel del Mercosur. Claro, porque acá hay una cuestión política y una cuestión económica, ¿no? Que es lo que lo diferencia, si querés, o corregime tú que sabes más de esto, con Aladi, que es un paraguas un poco más comercial. Aladi lo que tiene es que es un paraguas mucho más flexible. Aladi permite la búsqueda de acuerdos de alcance parcial, permite que si todos los miembros de Aladi no están de acuerdo en algún asunto, algunas partes de la organización, algunos miembros, busquen un acuerdo a nivel bilateral o entre bloques más pequeños de países que forman parte de esta organización. En cambio, el Mercosur trabaja bajo el mecanismo del consenso. Es decir, se precisa que todos los miembros estén de acuerdo para avanzar en alguna dirección y a su vez se precisa que esas decisiones que tienen lugar al interior de los ejecutivos luego sean ratificadas por los parlamentos de los estados nacionales. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la incorporación de Bolivia, que es un punto en el que todos los ejecutivos están de acuerdo, pero desde hace un buen tiempo esto está estancado en el Senado de Brasil. ¿Y por qué no crece el Mercosur? Digo, estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en Venezuela, que también estuvo presente ayer en esta cumbre. ¿Por qué no crece? Bueno, en el caso de Bolivia en particular, como decía, si bien hay una aceptación por parte de los distintos gobiernos de los países de la región de incorporar a este nuevo socio como miembro pleno, lo cierto es que esto precisa de la ratificación de los distintos parlamentos nacionales. Y allí sabemos que en Brasil en particular, si bien tuvo un cambio a nivel del Poder Ejecutivo con la victoria de Lula en las últimas elecciones nacionales, la configuración del Congreso brasileño representa una visión sobre la política en general y sobre la política exterior en particular algo distinta. Y allí el Senado brasileño hasta el momento no ha votado a favor de la incorporación de Bolivia al Mercosur. Y para que esto se efectivice se precisa de las voluntades de todos los parlamentos nacionales. Mientras esto no suceda, Bolivia no se integrará.
Algo similar sucedió en su momento con la incorporación de Venezuela, que estaba estancada tanto en los parlamentos de Brasil como de Paraguay, y allí, bueno, en aquella coyuntura particular de la suspensión de Paraguay por sus dinámicas político-democráticas internas, se termina viabilizando la integración de Venezuela como miembro pleno. En la actualidad, Bolivia, bueno, se enfrenta a este escollo que veremos si el gobierno Lula es capaz de superar, negociando a la interna de su país. Claro, ¿verdad? pero no es un bloque atractivo el Mercosur, pensando en que lleva más de 20 años negociando con la Unión Europea como bloque y no ha avanzado. ¿No es atractivo para otros países del sur? Bueno, a ver, por un lado tenemos las distintas configuraciones de inserción económica internacional que han seguido los países de América del Sur desde fines de la década de los 90, principios de los 2000, incluso en algunos casos antes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Chile, que fue invitado a integrar el bloque como miembro fundacional y que decidió, por el contrario, seguir una estrategia de inserción unilateral con terceros, buscando acuerdos bilaterales y al mismo tiempo mantenerse como Estado asociado al Mercosur, que es una palabra que ha surgido en los debates políticos en Uruguay en estos últimos días. Otros miembros del Pacífico, de América del Sur, han seguido una orientación de política económica exterior distinta, con la búsqueda de acuerdos bilaterales con grandes potencias, sea Estados Unidos en su momento, sea la Unión Europea, mientras que Mercosur ha seguido otra estrategia, que en su momento más centrada en lo que se conoció como el regionalismo posliberal o regionalismo poshegemónico, esta idea de buscar ensanchar la agenda de la integración regional hacia otros temas, no necesariamente económicos. Y en el campo económico-comercial sí es cierto que han habido dificultades a la hora de concretizar avances, tanto a la interna como en la búsqueda de socios extrazona. Y allí, bueno, la negociación con la Unión Europea que tú mencionabas es un buen ejemplo de ello. Te quería preguntar, porque también hicieron referencia a los presidentes en sus intervenciones, que mismo Lula reconoció que había algunas dificultades y que había que revisar el arancel externo común, y también dio un paso más, algo que se había dejado atrás y tiene que ver con la creación de una posible moneda para el comercio intrabloque, ¿no? Reconociendo además que Uruguay tiene un desbalance comercial, es decir, nosotros le vendemos más al resto de los países del Mercosur que al revés, hay un desbalance comercial en contra de Uruguay, ¿no? Nosotros importamos más de los miembros del Mercosur de lo que vendemos, compensamos ese déficit intrarregional con nuestras relaciones comerciales con el resto del mundo. Exacto. Allí hay dos dinámicas que son paralelas, pero que vale la pena notar. Por un lado, este saldo comercial, que es desfavorable. Por otro lado, el tipo de comercio que tenemos con la región versus el tipo de comercio que tenemos con el resto del mundo. Al resto del mundo le vendemos una canasta de productos bastante concentrada, en productos de origen agropecuario, en lo que usualmente conocemos como commodities, mientras que a los países de la región, en particular a Brasil, le logramos vender otro tipo de producción que implica una mayor industrialización o que implica una mayor diversificación de la oferta exportadora. Mayor valor agregado. Exactamente. Dicho esto, al mismo tiempo tenemos una relación deficitaria en términos comerciales con los socios que logramos compensar con estas relaciones extrazona a partir de esta venta de commodities que decíamos. Es decir, Uruguay precisa de ambos mercados al mismo tiempo. Precisa de los mercados regionales y a su vez precisa de los mercados extrarregionales. Esta estrategia de Uruguay de enfatizar en este segundo componente de la inserción externa, tiene el desafío de al mismo tiempo asegurar el mantenimiento de los mercados del Mercosur. Por eso, a pesar de, como decíamos al inicio de la conversación, de presentar sostenidamente su insatisfacción con el Mercosur, Uruguay permanece en el bloque, porque precisa de esa inserción económica regional. ¿Pero ves viable cambios en el arancel externo común y la creación de una moneda? ¿Es factible? ¿Sería bueno para Uruguay? Bueno, el arancel externo común lo que precisa es un reordenamiento luego de las dinámicas políticas que tuvimos en el Mercosur en los últimos años. Recordemos que durante el mandato del gobierno anterior de Brasil, liderado por Jair Bolsonaro, Brasil presionó fuertemente por una rebaja del arancel externo común, inicialmente en niveles bastante ambiciosos. Inicialmente Brasil propuso reducir a la mitad el arancel externo común que aplicaban los países del bloque. Argentina se oponía a esto y finalmente terminaron acordando un compromiso. Una rebaja del 10% para algunos bienes, y Brasil aplicó una rebaja adicional del 10% amparada en una cláusula de emergencia que se prevé en el marco de la LADI para volver a esta organización que hace una suerte de paraguas a lo que es Mercosur. Lo cierto, esto ha generado que en los hechos haya múltiples aranceles externos comunes operando al mismo tiempo, por lo que se precisa reordenarlos.
Por otro lado, en cuanto a la moneda común, allí más que la formulación de una moneda propiamente dicha, lo que los países están explorando es la búsqueda de comerciar internamente al interior del bloque sin la necesidad de recurrir a la divisa estadounidense. Y esto remite en particular a las condiciones financieras de Argentina en la actualidad, porque muchas de las medidas de protección comercial que usualmente aplica Argentina, pensemos por ejemplo en las licencias no automáticas, muchas veces no tienen una racionalidad de protección comercial, sino que lo que buscan es administrar la escasez de divisas. Entonces, lo que buscan los países es generar mecanismos alternativos para poder sostener el comercio intrarregional superando esta restricción. Y allí, bueno, por ejemplo, Uruguay acordó con Argentina en el marco de la cumbre fomentar en mayor medida el comercio en monedas locales. Claro. Esto fue parte de, si se quiere, un anexo a la cumbre y a las presentaciones de los presidentes, que son los que se robaron los flashes, pero en paralelo los ministerios de Economía, los bancos centrales estuvieron negociando mecanismos para viabilizar esto, que implica una coordinación entre los distintos bancos centrales de los países de la región para compensar esos saldos, sin tener que recurrir a la divisa extranjera. En la medida que hay restricciones financieras en Argentina que son de carácter estructural, buscar estos mecanismos alternativos es bien importante para poder sostener y fomentar el comercio al interior de los países del bloque. Para una respuesta muy breve, la presencia de Lula va a potenciar, a movilizar mejor el Mercosur en esta próxima etapa. Bueno, eso era la expectativa, ¿no? Que tras años de un gobierno brasileño que apostaba por otra orientación de inserción tanto económica como política, la expectativa era que el gobierno Lula reimpulsara el Mercosur. En ese marco, bueno, las agendas están comenzando a desarrollarse, tanto a nivel interno como en las relaciones extrazona, y allí, bueno, creo que el próximo semestre la negociación de nuevo con la Unión Europea va a marcar un poco el ritmo de la agenda regional. Veremos hasta qué punto el gobierno brasileño logra concretizar alguna de las agendas y de las iniciativas que trae. La voluntad política parece estar, veremos hasta qué punto esto logra avanzar. Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a dejar los temas regionales de lado, venimos al ámbito local y ustedes saben, en el día de ayer, con la presencia de referentes de la cultura, la Cámara de Senadores realizó un homenaje al dúo Larbanois-Carrero, que está cumpliendo en este 2023 45 años ininterrumpidos de actividad. La sesión, promovida por el senador Óscar Andrade, contó con la presencia, entre otras figuras, del expresidente José Mujica y también el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Larbanois tiene la poesía en los dedos, en la magia de las cuerdas. Las cuerdas no hablan, pero hacen sentir. La guitarra bien tocada es un elixir. Y se combinan, porque Carrero cultiva el mensaje, le da el mensaje. Y hermanan la poesía de la guitarra con el mensaje. Uno habla a los sentires, el otro habla en la conciencia. ¿Esa combinación es un arma política? Sí, siempre son armas políticas, pero son políticas en el sentido amplio del término. Este año, por ejemplo, cumplen 80 años Rada, Fattoruso, Pepe Guerra, Braulio. Están ahí y haciendo cosas. Y bueno, y estos dos personajes, que son dos palabras enganchadas, Larbanois Carrero, para mí la mejor muestra, y sus temas son la mejor pintura que podemos tener del Uruguay profundo. No hay descripciones como la del Potrillo. Yo nunca escuché cosa igual, sé que no voy a escuchar otra cosa igual. El nacimiento del Potrillo, ¿no? Ayer la yegua gateada parió un potranco que tiene sobre la frente un rombito blanco. Lobuno gateado camina como con zanco y trota los tumbos como borracho.
temones la Albano Carrero. Bueno, vamos a abrir el capítulo internacional y vamos a hablar una vez más de Brasil. Recién hablabas, Pilar, pero bueno, tiene como protagonista al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien sancionó la ley que establece la paridad salarial y de remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñen las mismas funciones y que además incluye diversas novedades en materia de equidad laboral. El presidente Lula da Silva afirmó a través de su cuenta de Twitter que no es que haya leyes que se apliquen o no, lo que hay es un gobierno que hace cumplir la ley o no, y haremos cumplir la ley de igualdad salarial para hombres y mujeres, señalando que si bien la nueva legislación ha despertado resquemores en algunos sectores empresariales, una vez que entre en vigor no podrá ser burlada. El mandatario instó a los trabajadores a denunciar cualquier incumplimiento por parte de los patrones en intereses de que las personas empiecen a indignarse frente a la desigualdad, porque la desigualdad no es normal, según dijo Lula. El mandatario introdujo el proyecto legislativo ante el Congreso el pasado 8 de marzo en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer junto a otras 20 propuestas con las que planea reparar las inequidades jurídicas contra las mujeres que prevalecen en Brasil y aludió al retroceso en la materia registrado durante las gestiones de Michel Temer y Jair Bolsonaro, que implicaron la eliminación del Ministerio de Mujeres y la justificación solapada de la violencia contra las mujeres. Según cifras oficiales, las mujeres representan en Brasil el 51,1% de la población y el 52,65% del electorado, pero pese a ello sus ingresos son 22% inferiores a los de los hombres que ejercen funciones comparables en una sociedad en la que las mujeres no suelen figurar demasiado en las arenas políticas ni en los cargos gerenciales privados. Esta situación se replica incluso en el gabinete de Lula, donde ocupan solo 11 de las 37 carteras y todavía con más fuerza en el Congreso, pues en la última legislatura resultaron electas apenas 91 diputadas de 513 y solo 10 senadoras. Muy bien, hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. Nosotros nos estamos reencontrando mañana, bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad, de la actualización informativa a las 13:30 con Rosina Mallarini. Pasen muy bien, los esperamos.